Buenos días. Entonces vamos a comenzar la grabación de la clase. Bienvenidos estudiantes del grupo 29, 95, 93 y otros estudiantes que tal vez puedan ver este video. Entonces inicialmente vamos a mirar qué es una unidad. Entonces, una unidad es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En general, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón. De un patrón de comparación de cualquier magnitud. Ahora vamos a mirar qué es magnitud. Entonces, magnitud en síntesis es todo aquello que se puede medir. ¿Sí? Es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico. Es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Entonces, las magnitudes físicas se miden usando un patrón. Que es la unidad, ¿no? Que tenga bien definida esa magnitud. Y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. ¿Listo? Bien. Pues ahora vamos a comenzar a ver algunas magnitudes, ¿sí? Algunas cantidades, también se podría decir. Entonces vamos a tener una cantidad vectorial ¿sí?
Entonces vamos a decir que es un vector. Un vector es una herramienta geométrica que posee magnitud, que tiene que ver con ¿qué? Con la cantidad. ¿Sí? Tiene dirección, que tiene que ver con el ángulo. Y tiene sentido. ¿Sí? El sentido tiene que ver con hacia dónde se dirige. De derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, ¿sí? Norte-sur, oriente-occidente, así, hacia dónde se dirige. Y también existe la cantidad escalar. Y una cantidad escalar lo único que tiene es magnitud, no más. No tiene nada más. Entonces la cantidad escalar, podemos ver qué cantidades escalares hay. El tiempo, la temperatura, la masa, la energía, ¿sí? No son más. O sí hay más, pero por ahora vamos a nombrar estas. Bueno, vamos a mirar también otras. Vamos a empezar a mirar de una vez, entonces, cantidades vectoriales, ¿sí? Vamos a dedicarnos a ver cantidades vectoriales y algunas de sus derivadas, que algunas derivadas ya no son vectores sino escalares. Entonces, cantidades vectoriales. Entonces, con estas cantidades vectoriales comenzamos con... Vamos a comenzar con el vector posición. Entonces, ¿qué es el vector posición? Es un vector que se dirige del origen a cualquier punto específico. ¿Listo? Entonces un vector se representa mediante una flecha. Nosotros tenemos acá nuestros ejes de coordenadas. Tenemos nuestro X y nuestro Y. Y suponemos que el punto va a estar acá. Acá, digamos. Ahí hicimos este punto está mejor. ¿Listo? Tenemos este punto. Y vamos a hacerle una flecha desde acá hasta allá. Ese es mi vector posición. La posición es acá. En este lugar es la posición. Pero el vector posición va desde el origen, o sea, desde 0,0 hasta donde va él. Y se coloca una flecha allí. Ese sería mi vector posición. Ahora vamos a mirar otro vector que se llama vector desplazamiento. Entonces, es el cambio,
Sí, entre paréntesis yo voy a colocar acá la palabra delta, griega, la letra griega delta, que significa cambio, ¿sí? En el vector posición. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuestro vector posición inicial. Vamos a copiar. Lo tenemos acá. Y vamos a hacer otro vector. Por acá puede ser. Acá tenemos mi partícula, entonces se desplazó desde acá hasta acá. Ese es mi vector posición. De la posición 2, vamos a colocarla con este color. Y el vector desplazamiento, vamos a colocarlo verdecito. Entonces va desde acá hasta acá. Ese sería mi vector desplazamiento. Es el cambio en el vector posición. Entonces estábamos acá y nos vamos para acá. Matemáticamente, entonces va a quedar que vector B el vector B va a ser igual a el cambio en el vector posición vector B no, yo no sé por qué estoy pensando en B, es posición X es delta P. Entonces acá tenemos vector P1 o sea posición 1 acá posición 2 y le ponemos esta flechita encima al vector. Entonces este de acá se va a llamar X1.
¿Listo? Entonces así, todas esas flechitas encima de las letras significa que es un vector. Entonces este es el vector posición, posición 2, ¿sí? Este es posición 1, entonces pongámoslo sobre el vector. Y este sería desplazamiento 1. Entonces delta P va a ser igual a posición 1 menos, eso significa el cambio, perdón, posición 2 menos posición 1. Siempre la segunda menos la primera. Esos son los cambios. Posición 2 menos posición 1. Entonces tenemos que vector desplazamiento es igual al cambio, o sea, delta, en el vector posición. Sí, entonces vector desplazamiento es igual al cambio en el vector posición, que es vector posición 1 menos vector posición 2 menos vector posición 1. ¿Listo? Entonces allí lo tenemos. Ahora, otra. Entonces ahora dice velocidad. Todos son vectores. Todos estos son vectores. ¿Sí? Y antes de proseguir vamos a mirar las unidades. Las unidades del vector desplazamiento entonces serán en el sistema internacional vamos a tener el metro. En el sistema inglés vamos a tener el pie. ¿Listo? Entonces el metro lo vamos a reconocer con una letra M y el pie lo vamos a reconocer con FT. Del inglés, pies sería feet y pie, foot. Entonces tenemos, por eso es FT, ya sea pie o sea pies. Entonces ahora vamos a mirar qué es la velocidad. Entonces decimos que la velocidad es la relación entre el vector desplazamiento, ¿sí? Entre el cambio del vector desplazamiento y el tiempo. Listo. Aquí, para continuar,
Entonces vamos a hacer una tablita aquí pequeña. Entonces acá, por ejemplo, también en el sistema CGS, o sea, el internacional sería el MKS. Entonces, ¿qué significa MKS? Significa metro, kilogramo, segundo. Listo, para que lo tengamos acá. Metro, kilogramo, segundo. Entonces, este sistema es el mismo internacional. ¿Sí? Y ahora, en el sistema CGS, el sistema CGS significa centímetro, gramo, segundo. Listo, para que no se nos olvide posibilidades que hay. Bueno, de sistemas. Entonces tenemos la velocidad. Entonces la velocidad está dada por el vector velocidad, va a ser igual el vector velocidad es igual a la relación entre el cambio. Entonces tenemos acá el cambio delta en el vector desplazamiento. Entonces dice allí claramente cambio del vector desplazamiento entonces tenemos el cambio del vector desplazamiento con relación, entonces la relación, o sea la división a el tiempo, y el tiempo es un escalar. O sea que esto ¿qué es? Es igual a vector posición 2 menos vector posición 1. Siempre cuando hablamos de cambio es eso. 2 menos 1 o final menos inicial. Y acá sobre el tiempo. ¿Cuáles son las unidades? Entonces las unidades son en el sistema internacional metros sobre segundo, pero nosotros decimos metro por segundo. ¿Sí? Aunque esté dividido metro dividido segundo, se va a decir de una vez metro sobre segundo. O sea, nosotros no decimos metro sobre segundo, decimos metro por segundo. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo va a recorrer un metro. Eso es lo que quiere decir esa unidad. Bien. En el sistema inglés tenemos el pie por segundo. Pie por segundo. Y en el CGS
tenemos entonces acá ya lo voy a escribir con siglas, centímetro sobre segundo. ¿Sí? Uno ya después no escribe toda la palabra, sino que escribe solamente la letra. Entonces cm sobre s significa centímetro sobre segundo. En este caso, metro sobre segundo va a tener lo mismo que m sobre s. M sobre S. Bien. Y en el sistema inglés que dice que es pie por segundo, entonces tenemos pie ft por segundo. ¿Listo? Allí tenemos nuestra unidad de la velocidad. Entonces seguimos derivando. La siguiente derivada en unidades entonces es la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? Es la relación, nuevamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de metros por segundo, estamos diciendo que son las unidades de esta magnitud, ¿sí? Las unidades de la velocidad. Entonces, ahora, la aceleración es la relación entre el cambio en el vector velocidad y el tiempo. Permítame un momentico, por favor. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta, lo que está dicho con palabras, ahora está acá ¿con qué? Con fórmula.
Entonces, la aceleración es el cambio en el vector velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Vamos a buscar esto acá. Esto. Entonces, acá sí soy, que la velocidad. Entonces, V2 menos V1 sobre T, o velocidad final menos velocidad inicial sobre T. Las unidades de la aceleración, entonces son metros sobre segundo para el sistema internacional. Entonces ya tenemos allí sistema internacional, ¿sí? Sistema inglés. Entonces, inglés. Tenemos CGS. Entonces, en el sistema inglés vamos a tener metro sobre segundo al cuadrado. Ahorita les explico qué es eso de segundo al cuadrado. ¿Sí? En el inglés, pies por segundo cuadrado. El CGS sería centímetro por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos allí los tres sistemas. Sistema inglés, sistema internacional, sistema CGS. Y tenemos entonces metro por segundo cuadrado, pie por segundo cuadrado, centímetro por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir ese segundo al cuadrado? Como es una derivada de la velocidad, lo que quiere decir, por ejemplo, si yo digo que mi aceleración, ¿sí? Que mi aceleración, por ejemplo, es igual, vamos a usar una que se conoce mucho, que no es patrón, pero existe, en kilómetros por hora. Entonces vamos a decir que yo tengo 10 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Sí? Kilómetros por hora al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada hora mi velocidad va a aumentar 10 kilómetros. Eso es lo que significa. 10 kilómetros por hora cada hora. Entonces, en este caso, un metro por segundo cada segundo. Un pie por segundo cada segundo. Un centímetro por segundo cada segundo. Entonces, vamos a ver el ejemplo con los kilómetros. Digamos que mi velocidad, ¿sí? Inicial, entonces vamos a llamarla velocidad inicial, velocidad I para que no se confundan, velocidad inicial, va a ser igual y vamos a decir que es 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esta aceleración, dentro de una hora, ¿sí? Mi velocidad es 20 kilómetros por hora.
porque está aumentando 10 kilómetros cada hora. Entonces ahora, dentro de 2 horas, ¿sí? Entonces se iba en 20, entonces una hora más voy en 30 kilómetros por hora, ¿sí? Y le doy una hora más, entonces pongámosle dentro de 4 horas, no, dentro de 3 horas, entonces mi velocidad ya será 40 kilómetros por hora. ¿Listo? Y si yo sigo otra hora más, entonces voy a llegar a... Entonces voy a tener 50 kilómetros por hora. Eso significa la aceleración. Comienzo con una velocidad de 10 y cada hora aumento 10. 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Listo? Allí tenemos nuestra aceleración. Viene otra derivada de la aceleración, que se llama la fuerza, que también es un vector. Continuamos con vectores. La fuerza es igual a la multiplicación de masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración. Esta es una de las leyes de Newton, es la segunda ley de Newton. La masa es igual a la fuerza por la aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración, ¿sí? Entonces en fórmula tenemos que la fuerza, que va a ser un vector, es la fuerza, es igual a masa, ¿sí? La masa es un escalar, habíamos dicho, por la aceleración, que es un vector. Entonces la multiplicación de un escalar por un vector me da otro vector, pero un vector más grande o más pequeño según el escalar, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos esto, masa por aceleración. Las unidades de la masa. Entonces me dice que la masa es cantidad de materia. Esa es la definición de masa, cantidad de materia. Y está dada para el sistema lo mismo, sistema internacional, y ya la miramos atrás, ¿sí? Para el inglés, entonces, y para el CGS. Entonces, para el sistema internacional era el kilogramo. Cuando decimos que lo miramos atrás fue porque nombramos MKS y CGS. En el sistema inglés es la libra masa, ¿sí? O también tenemos el slug, que es una unidad inglesa. Y acá vamos a tener en el CGS, entonces vamos a tener gramo. ¿Listo? Hay muchas más unidades, en muchos más sistemas, pero por ahora vamos a mirar estos tres. Los demás ya se miran con tablas de conversión, con listados. Bueno, ahora sí, volvemos a la fuerza. Entonces acá vamos a poner un cuadrito porque estábamos hablando de la masa. Seguimos con la fuerza. ¿Sí? Entonces vamos a colocar la ecuación de la fuerza después del cuadrito. Exacto. Entonces listo, la fuerza. Ahora sí las unidades de la fuerza. Entonces las unidades de la fuerza tenemos el sistema internacional, el sistema inglés y el CGS.
Bueno, entonces acá tenemos que en el sistema internacional quedaría kilogramo metro segundo cuadrado. Y eso se llama Newton. Entonces nosotros ya después colocamos solamente N, que va a significar Newton. Cada vez que hablemos de fuerza, Newton. Y esa fuerza es en kilogramo metro segundo cuadrado. Kilogramo metro por segundo cuadrado. En esta libra pie sobre segundo cuadrado se llama poundal. 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 ¿Sí? Que esa sí es libra fuerza. Poundal. ¿Sí? Es lo que ellos llaman libra fuerza. Para ellos son libras, pero son poundal. ¿Sí? O sea, cuando ellos dicen pesa tantas libras, tantos poundal, entonces ya estamos hablando de una fuerza, un peso. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de peso ya es fuerza. Entonces el poundal, P. Y este que es gramo metro, perdón, acá es gramo centímetro, porque estamos en el CGS. Acá es centímetro, sí. Entonces aquí faltó una C entre. Es más fácil colocarlo los dos que colocar uno solo. Listo, entonces acá tenemos el centímetro. En lugar del metro, gramos centímetro por segundo cuadrado. Se llama DINA. Entonces la DINA es igual a una D. ¿Sí? DINA. Pues cuando hablemos de DINAs, gramos centímetro por segundo cuadrado. Newton, kilogramo metro por segundo cuadrado. Pound o libra, ¿sí? Entonces sería libra pie sobre segundo cuadrado. Y esta libra de acá es libra masa. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Bueno. Ahora viene algo que se llama un producto escalar de la fuerza. Entonces ya miramos la fuerza. Pasamos ahora al producto escalar de la fuerza. Bien. Entonces el producto escalar de la fuerza nos va a dar un escalar. De la fuerza y el desplazamiento. Y esto se llama energía. Entonces la energía es igual al producto escalar. Entonces decimos que es F punto X. Y ambos vectores. Entonces esto es igual a F por X por coseno de teta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué es eso de... ¿Qué es cada uno de ellos? Entonces tenemos la fuerza, supongamos que va en este sentido. Entonces esta es mi fuerza, mi vector fuerza.
Y acá abajo tengo mi vector desplazamiento. Cambiémoslo de color para que sea distinto. Sería mi vector desplazamiento. Y esto de acá este ángulo de acá entre la fuerza y el desplazamiento es lo que se llama teta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un objeto. Entonces el objeto primero estaba acá, digamos, y luego lo movimos acá. Entonces él fue movido desde acá hasta acá, por medio de una fuerza que iba en esta dirección. Entonces, este desplazamiento es el vector desplazamiento. Este desplazamiento de acá a acá. Y esta es la fuerza. Y la energía en este caso va a ser esa fuerza multiplicada por ese desplazamiento, multiplicada por el coseno del ángulo entre los dos. Las unidades de la energía, entonces son, en el sistema internacional, en el inglés y en el CGS. Entonces es Newton multiplicado por metro. ¿Sí? Y significa julios. ¿Sí? En el sistema inglés tenemos entonces acá arriba habíamos visto que la fuerza era pound, ¿sí? Entonces en el sistema inglés ya se utiliza es la caloría y el BTU, ¿sí? Entonces ya les voy a decir que son una caloría, la caloría y el BTU. Entonces el calor también es una energía, ¿sí? Energía es la capacidad de hacer un trabajo. O sea que esto también es igual a trabajo, ¿sí? Y en el CGS tenemos los ergios, que sería Dina por centímetro. Entonces nos da ergios. Bien, entonces vamos a mirar qué es una caloría. La caloría, ¿sí? Entonces es el calor necesario para subir 1 grado centígrado 1 gramo de agua.
Eso es una caloría. Un BTU, entonces el BTU va a ser el calor necesario para subir un grado Fahrenheit, entonces sería un grado Fahrenheit, ¿sí? Una libra de agua. Listo, entonces una libra de agua se sube un grado Fahrenheit, ambas en condiciones atmosféricas normales. Entonces, un BTU es igual a 252 calorías. ¿Sí? Un BTU también es igual a 1055,056 julios. O joules, dicen otros. Julios, J puede ser nomás. Joules, julios. Otra unidad que no vamos a tenerla como por cultura general son 12.000 BTU por hora. Pero cuando hablamos de BTU por hora estamos hablando de potencia. ¿Sí? Ahí me estoy medio adelantando. Es una tonelada de refrigeración. Entonces que ven la refrigeración, entonces les va a interesar. Que son lo mismo que 3.000 frigorías por hora. Entonces es unidad de potencia, BTU por hora. ¿Listo? Bueno. Seguimos entonces ahora con... Ya miramos el producto punto. Ahora vamos a mirar el producto escalar. Ahora de la fuerza por el radio. ¿Sí? Entonces se llama producto escalar. Producto vectorial, perdón. Producto vectorial de la fuerza por el radio. Entonces, ese producto se llama tau y es un vector y se llama torque. Entonces, el tau es igual a, es un vector. Entonces, copiemos de acá la flechita. Entonces el torque va a ser igual a la fuerza multiplicada por, pero ya no producto punto, sino producto cruz. La voy a poner en otro color para que no la confundan con la X. Producto cruz. ¿Sí? Y el radio. El radio. ¿Listo? Producto cruz radio. Entonces tenemos que el torque es igual a la fuerza multiplicada por el radio en producto cruz. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué significa eso. Vamos a dibujar acá algo que ustedes conocen mucho.
Bueno, ahí más o menos quedó un grifito. ¿Listo? Entonces, acá ¿qué pasa? Cuando yo voy a mover ese grifo, entonces yo le hago una fuerza en esta dirección. Y le hago una fuerza en la otra dirección. Y lo hago girar. Acá existe un radio en esta dirección. Que va desde el centro de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza. En este caso vamos a tener dos radios, ¿no? Porque son dos fuerzas y eso se llama pues par de fuerza. Pero por ahora vamos a mirar solamente esta de acá. R, R, cruz F. Y en este caso, mi vector resultante, o sea, mi vector tau, va a ir, vamos a ponerlo en color azul, aquí así, hacia arriba. Y se designa así. Y ese es tau. Es un vector especial. ¿Listo? Porque ahora es un vector curvo. Va dirigido hacia un lado, pero genera un giro. ¿Listo? Ese es mi vector tau. Se llama torque. Y ese torque, que lo tenemos aquí, lo voy a colocar abajo más amplio. Es igual a y es R cruz F, para que lo tengamos en cuenta, siempre es R cruz F. No F cruz S, no R cruz F, ahí me equivoqué en eso, vamos a corregir. R cruz F, primero es R,
R cruz F. Tau es R cruz F. ¿Listo? Entonces, si usamos la regla de la mano derecha, los dedos de la mano se colocan hacia donde está R. Se doblan hacia donde está F, hacia donde indica F. Y hacia donde muestra mi dedo pulgar es la dirección del vector. Entonces es R cruz F, hacia arriba. ¿Listo? Ya, si vamos a mirar magnitud, entonces el torque es igual a radio multiplicado por fuerza multiplicado por el seno de teta, que es el ángulo entre los vectores. Parecido al que hicimos antes. ¿Listo? Entonces queda así. En este caso, por ejemplo, si es 90 grados, seno de teta es 1. Entonces solamente es R por F. Bueno. Las unidades del torque son, en el sistema internacional, sistema inglés, acá sí solamente miramos esos dos. Entonces en el sistema internacional vamos a tener el Newton metro, pero con una linecita así. Y hay que diferenciarlo de Julio. Julio es Newton por metro también. Ambas unidades son a la vista son iguales, pero representan cosas distintas. El torque me va a representar un giro, Newton metro, ¿sí? Y no es Julio. El torque no es Julio, es Newton metro. ¿Listo? Y en el sistema inglés sería libra-pie. O pound al pie, ¿sí? En ese caso sería pound al pie, pero se dice libra-pie, ¿sí? Pound al pie. Representan lo mismo. Pound al pie es libra-pie. Bueno. Ahora vamos a mirar la potencia. Es la relación de la energía respecto al tiempo. O el cambio de la energía respecto al tiempo. Sí, entonces ahí tendríamos potencia, que no es la misma P del comienzo que era posición, ahora es potencia, ¿sí? Es igual, entonces vamos a tener que es E sobre T. E sobre T. Las unidades son, en el sistema internacional, los vatios. En el sistema inglés hay dos. Entonces ya nombramos una anterior que era BTU por hora. BTU sobre H. Y otro que se llama el HP. ¿Sí? Caballos de potencia. Horsepower. Entonces tenemos los horsepower y un caballo de potencia ¿a qué es igual? Entonces un HP es lo mismo que tener 550 libra-pie sobre segundo. O sea, pound al pie bueno, entonces uno lo escribe lb pie
sobre segundo, pero acordándose que este LB en este caso es poundal. ¿Listo? Para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá con las tablas de conversión. Entonces vamos a saber aquí que un HP, o sea un horsepower, va a ser igual a 745.7 vatios. Equivalen a lo mismo, ¿sí? Un horsepower es igual a 747. 5.7 vatios, ¿sí? Eso es un horsepower. Bueno, vamos a confirmar acá. Un horsepower es igual a 550, ¿está bien? ¿Sí? 550 está perfecto. Bueno, y en vatios, ¿sí? 545.7 vatios. Está perfecto. Esa es la unidad. Bueno, ahora, por último, la fórmula de potencia, cuando estoy hablando de desplazamiento, entonces venimos acá y vamos a decir potencia para desplazamiento. Entonces la potencia para desplazamientos, la potencia es igual a fuerza por velocidad. Fuerza multiplicada por velocidad. ¿Listo? Una multiplicación así sencilla. Fuerza por velocidad. Y la potencia, cuando estamos hablando de giros, la potencia va a ser igual a 2pi multiplicado por tau multiplicado por la frecuencia. Eso. Donde este F es
la frecuencia en revoluciones por segundo. ¿Listo? Tiene que ser revoluciones por segundo. Generalmente nos la dan en RPM. ¿Sí? Entonces tenemos que un RPM, una revolución por segundo, es igual a un RPM dividido por 60. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre que nos dan algo, coger el RPM y dividirlo por 60 para que me den revoluciones por segundo. Y los horsepower multiplicarlos por 745.7 para que me dé en vatios. Listo. Entonces ahora sí terminamos toda la parte de unidades y magnitudes, ¿sí? Entonces, en términos generales. Ya cualquier pregunta, cualquier cosa en clase. Entonces, muchas gracias. Nos vemos y que estén muy bien. Hasta luego.